Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, ese rincón donde desenterramos la información más jugosa y los detalles que a nadie se le escapan, especialmente cuando se trata de las estrellas que tanto admiramos. Hoy, mis queridos amigos, tenemos una noticia que ha sacudido los cimientos de la farándula turca, una revelación que tiene a todos hablando, debatiendo y, francamente, algunos con el corazón un poquito acelerado. Hande Erçel confiesa la verdad. Y no estamos hablando de cualquier verdad, no, señores y señoras, sino de una noticia impactante sobre nuestro queridísimo Kerem Bürsin, ese actor que ha conquistado miradas y corazones por igual. Sí, han leído bien. Así que prepárense, pónganse cómodos, sírvanse algo de beber, porque lo que vamos a desvelar hoy es algo que muchos esperábamos con ansias, una pieza que faltaba en el rompecabezas, pero que ahora, con estas palabras directas y honestas de Hande, se vuelve oficial, se consolida y francamente nos ha dejado a todos sin aliento, reflexionando sobre la complejidad de las relaciones, incluso las de las estrellas. Sé que muchos de ustedes, al igual que yo, siguen de cerca la vida y las carreras de Hande Erçel y Kerem Bürsin con una devoción casi contagiosa. Han sido una de esas parejas que, desde que aparecieron juntos en pantalla, conquistaron a millones de corazones alrededor del mundo, no solo en Turquía, sino en cada rincón donde sus historias llegaron. Su química era tan innegable, su conexión tan palpable, que parecía sacada de un guión de película. Y por supuesto, la esperanza de que ese romance traspasara la ficción a la vida real se volvió casi una obsesión, una fantasía compartida por sus seguidores más fervientes. Y para nuestra inmensa alegría así fue. Vimos imágenes que derretían, declaraciones que confirmaban, viajes que alimentaban nuestros sueños, todo parecía indicar que estábamos ante una historia de amor de cuento de hadas, de esas que inspiran y nos hacen creer en el amor eterno. Sin embargo, como suele suceder en este mundo tan efímero y a menudo cruel del espectáculo, las cosas no siempre son tan sencillas como parecen, y los rumores y las especulaciones, esos compañeros inseparables de la fama, nunca tardan en aparecer para sembrar la duda. Y es precisamente sobre uno de esos rumores, o mejor dicho, sobre la verdadera historia detrás de su relación y su eventual ruptura, que vamos a hablar hoy. Porque la propia Hande Erçel, la hermosa, talentosa y carismática Hande, ha decidido romper el silencio, quitarse la máscara de la incertidumbre y confesar detalles que aclaran muchas de nuestras dudas, que ponen fin a las elucubraciones y que sin duda, marcarán un antes y un después en la forma en que entendemos su historia. La noticia es impactante, no se equivoquen, y seguramente generará debate, dará lugar a miles de comentarios y provocará muchas reacciones, tanto de apoyo como de sorpresa. Pero antes de sumergirnos de lleno en esta revelación que promete ser una de las más importantes del año en el ámbito del espectáculo turco, les pido un favor enorme que realmente nos ayuda a seguir trayéndoles este contenido exclusivo y de calidad. Si aún no están suscritos a nuestro canal, por favor suscríbanse ahora mismo. Denle a esa campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras actualizaciones, porque créanme, lo que viene después de esta confesión será solo el principio de un análisis más profundo y de nuevas noticias que seguro les interesarán. Ahora sí, adentrémonos en el corazón de esta noticia, en ese núcleo de verdad que Hande ha decidido compartir con el mundo. Para ponerlos un poco en contexto, recordemos que Hande Erçel y Kerem Bürsin se conocieron y, como era de esperarse, se enamoraron perdidamente durante las grabaciones de la exitosa serie Sen Kalkam. Su relación en pantalla era tan eléctrica que la chispa saltó fuera de los estudios y se convirtió en uno de los romances más seguidos y queridos de Turquía. Su amor se convirtió en un fenómeno mediático, y los fans, cariñosamente conocidos como Hande Kerem, los apoyaron incondicionalmente, creando una comunidad global que vibraba con cada aparición conjunta. Compartieron momentos íntimos de su vida privada en redes sociales, lo que alimentaba aún más la ilusión de sus seguidores, convirtiéndolos en una pareja modelo, casi perfecta. Sin embargo, hace algún tiempo, como una sombra que se cierne sobre la luz, las especulaciones sobre una posible ruptura comenzaron a surgir, sutilmente al principio, luego con mayor insistencia. Las publicaciones conjuntas disminuyeron, los viajes juntos se volvieron menos frecuentes, y los silencios de ambos, en lugar de interpretarse como un deseo de privacidad, se empezaron a ver como señales inequívocas de un distanciamiento, de un final inminente. La prensa turca, siempre ágil, siempre atenta a cada movimiento, a cada mínima pista de estas celebridades que mueven masas, sacó a relucir todo tipo de versiones, alimentando la incertidumbre y el morbo.
Que si una discusión fuerte que terminó en llanto, que si diferencias irreconciliables que se hacían insalvables, que si terceros en discordia que se colaron en su idilio, que si sus carreras profesionales, tan exitosas y demandantes, los estaban separando inexorablemente, la lista de posibles causas era interminable y la confusión, aún mayor. Los fans se debatían entre la tristeza y la esperanza, aferrándose a cualquier indicio que pudiera sugerir que su amor seguía en pie. Y ahí es donde entra la confesión de Ande, en ese momento crucial donde la verdad emerge para disipar las sombras. Recientemente, en una entrevista muy esperada, en la que se palpaba la expectación, la actriz fue abordada directamente sobre su relación con Kerem Bürsin y, para sorpresa de muchos, para alivio de algunos y para la reconfirmación de otros, decidió ser transparente, abrir su corazón y compartir la verdad desnuda. Ande comenzó hablando con una serenidad admirable, una calma que denotaba madurez y aceptación. Reconoció el gran cariño que le tiene a Kerem, ese afecto profundo y sincero que perdura más allá de las relaciones románticas, y la importancia que él tuvo y sigue teniendo en su vida. Dijo que siempre guardará los mejores recuerdos de su tiempo juntos, que fue una etapa muy especial, una aventura vital que le brindó momentos de felicidad que atesorará para siempre en lo más profundo de su ser. Esto, de entrada, ya era un bálsamo para muchos de sus fans que esperaban un reconocimiento honesto de la conexión genuina que existió entre ellos, una validación de esos sentimientos que ellos mismos habían percibido y celebrado. Pero la bomba, mis queridos amigos, la revelación que nos dejó boquiabiertos, llegó cuando abordó directamente la razón de su separación, el punto de inflexión que marcó el fin de su noviazgo. Según las palabras claras y concisas de Ande, la ruptura no se debió a un conflicto dramático, a una pelea monumental que terminara en gritos y reproches, ni mucho menos, a una traición, como muchos rumores malintencionados y malévolos sugerían. Ella explicó con una lucidez que desarma, que a veces, en la compleja travesía de la vida, a pesar de querer mucho a una persona, de haber construido juntos un universo de recuerdos y de haber compartido momentos maravillosos que parecían destinados a la eternidad, los caminos simplemente empiezan a tomar direcciones diferentes, como dos ríos que, tras unirse un trecho, se bifurcan para seguir sus propios cursos. Las personas evolucionamos, crecemos y a veces, esas evoluciones personales, esos cambios internos que experimentamos, nos llevan por senderos distintos, confesó Ande con una honestidad que resonó en el alma de muchos. Hizo hincapié en que, si bien el amor y el cariño seguían presentes, ese vínculo emocional profundo que los unía, la compatibilidad a largo plazo, la visión de futuro, la manera de encarar los desafíos de la vida, o las prioridades vitales comenzaron a diferir de una manera que hacía insostenible, doloroso mantener la relación en el plano romántico. Esta explicación, para muchos, es la definición misma de madurez y realismo. No se trata de culpas ni de errores graves que uno le pueda achacar al otro, sino de la inherente complejidad de las relaciones humanas, de la dinámica cambiante de la vida y de la importancia de la autoconciencia y el crecimiento individual. Ande fue muy clara al decir que ella y Kerem se separaron en buenos términos, con respeto mutuo, sin rencores, y con la firme intención de seguir siendo personas importantes en la vida del otro, aunque sea desde una esfera de amistad sincera y desinteresada. Nuestra relación fue muy hermosa mientras duró, y creo que es importante recordar y valorar esos buenos momentos, en lugar de enfocarse en las razones por las que terminó, en los aspectos negativos, añadió, subrayando la importancia de la gratitud y la apreciación por lo vivido. Además, Ande también se sinceró sobre la presión mediática que sufrieron como pareja. Explicó que al ser una relación tan seguida y observada por el público, sentían una constante vigilancia, un escrutinio público que, aunque entendían como parte de su profesión, a veces resultaba agobiante, invasivo y, en definitiva, difícil de manejar. Cuando estás en el ojo público, cada paso que das, cada palabra que dices, cada silencio que guardas, es analizado y diseccionado. Y cuando se trata de algo tan personal e íntimo como una relación, esa presión externa, esa expectativa constante puede ser muy difícil de sobrellevar y, en ocasiones, puede desgastar hasta los vínculos más fuertes, comentó, ofreciendo una perspectiva valiosa sobre los desafíos que enfrentan las parejas de celebridades y cómo la exposición constante puede afectar incluso los lazos más sólidos. Lo más interesante y revelador de la confesión de Ande es su honestidad brutal sobre el proceso de sanación post-ruptura. Ella admitió que, como en cualquier ruptura sentimental, hubo un periodo de duelo, de tristeza, de reajuste y de adaptación a una nueva realidad. Pero una vez más puso un énfasis especial en el aprendizaje, en el crecimiento personal y en la resiliencia que se adquiere ante las adversidades. He aprendido muchísimo de esa relación y de su final.
Me ha hecho una persona más fuerte, más sabia y más consciente de lo que busco en la vida y en mis relaciones futuras. Cada experiencia, incluso las dolorosas, nos molda y nos prepara para lo que viene, afirmó, demostrando una fortaleza interior envidiable. Esta noticia, mis queridos amigos, no es solo un detalle más en la crónica rosa de las celebridades, sino un recordatorio poderoso y necesario de que las estrellas, por muy brillantes que parezcan, también son seres humanos con sentimientos complejos, con sus propias luchas internas y con sus propias decisiones, a veces dolorosas pero siempre necesarias. Si bien hemos tendido a idealizar su romance y a pintarlo con los colores más vivos y románticos de nuestra imaginación, la realidad, a menudo, es más compleja, más matizada y menos cinematográfica de lo que nos gustaría creer. La confesión de Anne de Herzel no es solo una confirmación oficial de su separación, sino un mensaje contundente de madurez, de respeto mutuo y de aceptación de las vueltas que da la vida. Nos enseña, de una manera elegante y conmovedora, que el amor puede ser intenso, maravilloso y transformador, pero que no siempre es suficiente para construir un futuro juntos, para alinear dos destinos de manera permanente. Y hablando de Kerem Bürsin, aunque él no ha hecho una declaración tan explícita y detallada sobre este tema recientemente, siempre se ha mostrado muy respetuoso y cariñoso al hablar de Anne en entrevistas pasadas. Él también ha expresado el profundo cariño y la admiración que siente por ella, reconociendo el impacto positivo y significativo que tuvo en su vida durante el tiempo que estuvieron juntos. Es muy probable que en su momento Kerem también comparta su perspectiva, ofreciendo su propia versión de los hechos, o tal vez, al igual que Anne, prefiera enfocarse en el presente y en el futuro, en sus nuevos proyectos y en su evolución personal y profesional. Lo que está claro, y esto es lo que nos trae hoy aquí, es que esta confesión de Anne de Herzel ha puesto un punto y aparte a muchas de las especulaciones, ha cerrado capítulos de incertidumbre y ha traído una dosis de claridad muy bienvenida al asunto. Ya no tendremos que preguntarnos qué pasó realmente, qué secreto oscuro o qué drama oculto se escondía detrás de su separación. La verdad contada por ella misma, con la valentía y la honestidad que la caracterizan, es que dos personas que se quisieron mucho, que compartieron una etapa importante y definitoria de sus vidas, decidieron, por el bien de ambos, por la necesidad de crecimiento individual y por la evolución natural de sus caminos, tomar rumbos separados. Y eso, en sí mismo, es una historia de amor y de vida que merece ser contada, entendida y, sobre todo, respetada. Así que, para resumir un poco lo que hemos desgranado hoy, la noticia impactante es que Anne de Herzel ha confesado la verdad sobre su relación con Kerem Bürsin. A pesar de la fuerza de su amor, la química palpable que compartían y la ilusión que generaron en millones de fans, la relación terminó de manera pacífica y consensuada debido a la divergencia de sus caminos vitales y sus visiones de futuro, y no por conflictos graves, desavenencias irreconciliables o la intervención de terceros. Anne ha hablado con una madurez admirable, un respeto profundo hacia Kerem y ha destacado el valioso aprendizaje que obtuvo de esta experiencia transformadora. Esto nos da una visión mucho más realista y humana de su historia de amor y su posterior ruptura, despojándola de los mitos y las fantasías. Espero de corazón que hayan encontrado esta información tan fascinante, esclarecedora e importante como yo. Quiero agradecerles infinitamente por haber llegado hasta aquí, por su tiempo, su atención y su compañía en este análisis. Ustedes son la razón por la que hacemos este canal, la fuerza que nos impulsa a esforzarnos por traerles las noticias más relevantes, los detalles más jugosos y las explicaciones más completas y veraces de la mejor manera posible. Ahora, como siempre, me encantaría saber qué piensan ustedes de todo esto. ¿Les sorprende la explicación de Anne? ¿Creen que las presiones mediáticas influyen demasiado en las relaciones de las celebridades? ¿Les parece admirable la forma en que Anne ha manejado la situación y ha comunicado su verdad? Déjenme sus opiniones, sus reflexiones y sus comentarios abajo, porque su perspectiva es tremendamente valiosa para nosotros y enriquece enormemente nuestras discusiones. Y si les gustó este vídeo y lo encontraron informativo y entretenido, no olviden darle un gran me gusta, que nos motiva a seguir adelante. Compartan este vídeo con todos sus amigos y familiares que también son fans de Anne y Kerem o que simplemente aman las noticias del espectáculo y las historias humanas detrás de los ídolos. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse absolutamente nada de lo que traemos. Con esto, mis queridos amigos, nos despedimos por hoy, pero volveremos muy pronto, cargados de más novedades, más análisis y más historias que les encantarán. Hasta la próxima.